Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy un nuevo programa de Entre Amigos. Como de costumbre, todos los lunes 8 p.m. tenemos estas fabulosas entrevistas con su santidad Chanda Goswami. Muy buenas noches, su santidad Chanda Goswami. Good night. Muy buenas noches, Gopi. Good evening to every one of you. It's so nice to see you again. Un gusto verlos nuevamente. Buenas tardes todos. Buenas noches. Bueno, continuando con estos ciclos de entrevista, queremos comentarles que la última entrevista que tuvimos, estuvimos hablando de los semidioses y los dioses, ¿sí? Y quedó la última parte del último programa, mencionamos al señor Krishna. Entonces, Maharaj mencionó que el significado de Krishna es el todo atractivo. Entonces, la pregunta que tengo para su santidad es, ¿qué lo hace atractivo a Krishna? Maharaj Mandali just made a small introduction to the previous program, and he said that we talk about Krishna. So the question now is, because Krishna, the meaning of Krishna is the supreme attractive. So he's asking, why is Krishna a supreme attractive for? Why is he supreme? What? Attractive. Okay. See, yes. in here, I want to just make it a bit clear. He's attractive for those who are looking for love. Maharaj quiere explicarlo un poco más claramente. Él es atractivo para aquellos que buscan el amor. But those who are not seeking love, for them, the different things would be more attractive. Like a person who is looking for a job, he won't look at God. Even if he will go to a God, he will ask for a job, not for a God. You know, if a person is asking for money, he will go to God. He will go to in front of Jesus, but he will ask money. He will not ask Jesus. So there's a difference in there. Entonces Maharaj dice que cuando una persona está buscando algo diferente del amor, por ejemplo, trabajo, pues simplemente no va a ser atractivo, porque si él se acerca a Krishna y lo ve o a Jesús, él le va a decir, quiero un trabajo. Entonces no es lo mismo, es diferente como uno se acerca a Dios. So when we are talking about supreme attractive, in a way, that there have been instances also that just by looking at him, even the person who wanted money, or maybe who wanted to be a king of the whole world, like Dhruva, and just by seeing Krishna, they forgot that what they really wanted. That in Srimad Bhagavatam 4th canto, the whole story is mentioned about Dhruva. Entonces, es muy importante la manera en la que uno se acerca a Krishna, ¿no? Y, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam hay una historia de Dhruva. Uno se puede acercar, por ejemplo, buscando un dinero, o en este caso, Dhruva buscaba ser el rey de todo el mundo. Like where he went to Krishna to ask that he wanted to be the king. But when he saw Krishna, he forgot everything. And all he thought about that he wanted to drink Krishna's beauty by his eyes. Entonces cuando él se quiso Dhruva, ¿no? Se quiso acercar a Krishna para decirle, yo quiero ser el rey de todo el mundo, pero apenas lo vio, él se olvidó de ese deseo, dijo, yo quiero con mis ojos poder beber toda esa belleza de Krishna. So in a very same way, you know, if we read the different stories about all the different devotees that who maybe had like some different ideas, you know, and to worship Krishna, but when they actually saw Krishna, they forgot their real desire. All they thought about that, oh, Krishna is very beautiful.
Entonces así hay diferentes historias de diferentes devotos que de alguna manera se han querido acercar a Krishna con diferentes intenciones, pero cuando ven a Krishna ellos se olvidan de esas intenciones. So, in Krishna's life also, there was like a few demons also who saw him. Even like when Krishna came in a form of Ram, and there was a demoness, Putana, Tadka. And the moment Tadka saw Ram, she forgot that she was the demoness. She wanted to marry Ram. Entonces, por ejemplo, en la vida de Krishna también hay demonios que se aparecen ante él. Inclusive cuando vino en la forma de Ramachandra, una demonia llamada Tarka, que cuando se acercó a él simplemente se olvidó su intención negativa y deseó casarse con él. Have you ever heard that a marriage between demoness and God before? ¿Alguna vez has escuchado de un matrimonio entre demonios y dioses antes? They are the eternal enemies according to the scriptures. De acuerdo a las escrituras, ellos son enemigos eternos. And not in one religion, in every religion, they are actually the eternal enemies, demons and the gods. No solamente en una religión, en cualquier religión, eternamente ellos son enemigos, los demonios y los dioses. But when Tadka went and saw Ram or Krishna, she forgot, that this is my eternal enemy, and she just wanted to marry him. Entonces cuando Tarka vio a Ram, que es Krishna, ella se olvidó de que una demonio, simplemente se olvidó que él era su eterno enemigo, simplemente quería casarse con él. In a very same way, like we have, we have read this, and it's written in many places that many demons who came to kill Krishna, they actually forgot about killing him. All they thought about, wow, how beautiful he looks like. Entonces, de la misma manera, hay muchas historias en las que son testimonio de que cuando los demonios se han acercado a Krishna y han observado su belleza, simplemente se han olvidado de su intención. So he is supreme attractive, but as I said in the beginning, that if you are looking for love, you will find him attractive from the day one. But if you're looking for a different things, and once he is happy with you and he gives his audience to you, then on that day only you will realize that how beautiful he is. Entonces, como dijo inicialmente, dependiendo de cómo tú te acercas a Krishna, él es supremamente atractivo. Si tú te acercas a él buscando amor, desde el día uno, desde que tú te acercas a él va a ser atractivo para ti. Pero si tú te acercas buscando, teniendo otros intereses, pues cuando él recién te retribuya, ¿no? Dándote lo que tú le estás pidiendo, ahí recién va a ser atractivo para ti. Next question. Okay. Entonces, conocemos que el significado de Krishna es el todo atractivo. Nos menciona las cualidades en este momento, lo que lo hace a Krishna atractivo. La pregunta que me hago es, su santidad, y sobre todo los teleaudientes, los que recién se están enganchando con la transmisión, se preguntan, y yo me pregunto, ¿quién es Krishna? So, Mandali is asking to engage the new people that is hearing us. Who is Krishna? Who is Krishna? That's the question. See, in the last, session, I had spoken about that who Krishna is the Krishna who is the CEO, not even the CEO, actually the founder of all the universes, everything, and he's living and playing golf in America. Maharaj está haciendo un recuerdo del encuentro anterior en donde él explicó puntualmente quién es Krishna, ¿no? Entonces él explicó que él era,
como que el dueño de una gran empresa que estaba como jugando golf en América, pero él explicó que él era como quien estaba en su propio planeta disfrutando y los demás eran los ministros que se encargaban de hacer los demás obras. So there is a big difference in here, and the difference is in every religion, their supreme God, whoever those are, you do not know what they are doing every day. All you know about that they are living in the heaven, but you do not have any idea apart of that what actually they are doing. Entonces, ahora se explica que hay una gran diferencia aquí, ¿no? Porque en cada religión hay un representante principal, ¿no? Es como que dices, Dios para mí es tal, pero no tienes idea exactamente de qué él está haciendo cada día. Lo único que tú puedes saber, él está en el cielo, pero no necesariamente tienes algún detalle de qué es lo que él realiza diariamente. Only you know about them is they are the creator, maintainer, and destroyer of the world, of the universe, right? Lo único que puedes saber o tener certeza es de que él es el creador, mantenedor o destructor del mundo, ¿correcto? But Krishna's job is not creating, maintaining, and destroying, because for that he had appointed CEO, general managers, provincia managers, city managers to take care of all of those jobs. He is not into like maintaining, creating, and destroying. Entonces lo que quiere explicar Maharaj, haciendo como un recuento de la conversación anterior, es que el trabajo de Dios, que es Krishna, como él lo llama, no es mantener, crear y destruir. Eso lo hacen sus secretarios, sus ministros de provincia, los que están a cargo de los jefes de los pueblos, ¿no? Según el ejemplo anterior. Él es el que está sobre eso, está haciendo otras ocupaciones. Por eso Maharaj quiere explicar que nosotros nos dirigimos de repente a quien para nosotros es Dios, pero realmente no es Dios. His only thing is that he is the founder of the whole thing. Now he enjoys his time with his family, with his friends, in his abode. Entonces, aquí lo que sabemos es que él es el Krishna, o Dios es el fundador de toda existencia, pero él fundó, después él está haciendo su vida, disfrutando en su mundo, con su familia, con su gente, ¿no? Él no se encarga de organizar lo demás, ¿no? Él solo fue el fundador. And we know what does he do there. Entonces nosotros sí podemos saber qué él está haciendo allí en su hogar, ¿no? We know when does he wake up. We know when does he go for a shower. We know when he puts his clothes on. We know when he steps out from his house. We know when he goes to, meet his cows. We know when he goes to see Radha, his beloved. We know that when he actually sits for a lunch. We know when he actually goes and eats his dinner. Entonces, nosotros sí tenemos un detalle de lo que hace Krishna, Dios, en su día a día. Sabemos cuándo se levanta, cuándo se viste, cuándo sale, cuándo toma desayuno, cuándo se encuentra con su amada Radha, cuándo se van a pastar las vacas, cuándo va a tomar la cena. Tenemos todos esos conocimiento de todos esos detalles. Because he is not going at this place, that place. That's not his job of going here and there. He enjoys his life with his devotees, with his near and dear friends. Porque él no está administrando el mundo, él no está, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, él está disfrutando su vida con sus queridos amigos y devotos. So, the concept of our supreme being is different than many other supreme beings in the different religions. Entonces el concepto que nosotros tenemos de una personalidad suprema es diferente al concepto que tienen otras religiones. So, for us, that supreme being, he's all there for you.
because he's not doing some jobs. He is there for his devotees, and devotees are there for him. So it's more easy for for all the people, even like for us, to connect ourselves with someone who is not doing any jobs, but he's the supreme being. Entonces, Maharaj dice que para la existencia suprema, él como está para su devoto, está dedicado a su devoto, es mucho más fácil para el devoto conectarse con él, porque es como cuando alguien no está ocupado haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, un papá, estoy ocupado, tengo que hacer, no. Él tiene todo el tiempo para conectarse con sus devotos. So that makes him, that these qualities even makes him attractive. These qualities make us connect also when we understand and when we see, okay, he is acting like a human, because human can connect with human first, and human cannot connect directly with God because he cannot understand the whole God concept. Entonces esas cualidades lo hacen a él realmente atractivo, porque nosotros podemos reconocerlo como si fuera un humano, o sea, las actividades que hacemos nosotros en el mundo humano, ¿no? Porque un humano se va a conectar con una actividad de alguien similar, ¿no? La misma, digamos, hechos mismo forma y semejanza, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, es más fácil poder conectarnos con alguien cuando los pasatiempos son similares a los que realizamos en el mundo humano. Now, God doesn't want food. He's never hungry. Dios no tiene hambre, Él no necesita comida. He is made of love. Él está hecho de amor. Satchidanand, you know, by truth, by consciousness, and by bliss. He's made by them. He's not hungry. You know, he doesn't need food. Él no necesita comida, él está hecho de puro amor, él es Satchitananda, lleno de bienaventuranza, él no necesita comer. So when he doesn't need, but for the love of us, if we offer food to him, he eats that food. Él no necesita que nosotros le demos comida, pero si nosotros le damos amor, ¿no? Ofreciéndole esa comida con amor, él la va a comer, la comida. So he makes himself available, you know, for those who are serious aspirant on this path. Entonces se vuelve alguien disponible para todo aquel que aspira acercarse al camino, ¿no? Al camino hacia él. So Krishna, when we talk about like, you know, why he is supreme being, because he's not into any jobs, he's enjoying his life, and he's 100% completely dedicated himself towards devotees, nothing else. The second Maharaj, he don't has any job. Second was, sorry, I missed. He doesn't do any work, and he has completely dedicated his life towards devotees, towards lovers. That whoever would love me, I will be there for him. Ok, entonces si queremos realmente explicar por qué Krishna es supremamente atractivo, es porque él como no está haciendo ningún trabajo y está completamente dedicado a su devoto, él está disponible a cualquiera que se quiera acercar a él, ¿no? Es como alguien que está reciprocando a cualquiera que se quiera acercar con amor a él. And for that, he has made one rule. And the rule is that if you are a devotee, but still you are doing good or bad karma, that good or bad karma will go away from your life if you become a serious lover of him. Entonces, él solo nos dio una regla, que si tú eres un devoto y así estás haciendo un buen o mal karma, pero tú te acercas seriamente a él va a alejar ese karma. So that's the best thing. It's like, you know the president of your country or prime minister of your country. If you do bad or good, doesn't matter if you have a good relationship with him. Entonces eso es algo bueno, porque si tú conoces, por ejemplo, el presidente de tu país y independientemente si tú estás haciendo algo bueno o malo,
al tener un contacto directo con él vas a tener como una ayuda especial, ¿no? So it's not, again, it is not like something that you can actually do all the bad things when you have a relationship with your with the prime minister. Entonces no se trata de que usted ahora va a hacer todas las cosas malas porque tiene una buena relación con el presidente, ¿no? It's just in a very few cases some things happen, you know, but he is there to take care of those things. Es como en algunos pocos casos que esto puede pasar, pero él siempre va a estar aquí, siempre va a estar para el cuidado del devoto. So yeah, so this is these things, these qualities actually are more attractive, that we don't have to worry about so much that what we are doing on a day-to-day business, you know, all the karmas, but we can focus 100% on his personality and can have a relationship with him in a practical way possible. Entonces esto es realmente lo que lo hace supremamente atractivo, porque nosotros no podemos estar preocupándonos en qué de qué se está encargando él, sino al relacionarnos con él directamente, vamos y tener la mejor actitud posible, pues esa es lo que debemos nosotros desarrollar de la manera más práctica, nuestra relación directa con Dios. Next question. Su Santidad, el Señor Jesucristo hacía mención unas palabras diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Muy probable que esté haciendo referencia al mundo espiritual. Y Maharaj, Mandal is talking about the Jesus Christ. And Jesus Christ used to say, in my Father's house there are many other houses. Entonces, haciendo referencia al mundo espiritual. Regarding to the spiritual world. ¿Cuál es la morada del Señor Krishna? ¿Cómo se llama la morada del Señor Krishna? Y las actividades que se realizan. ¿Hay mención en las escrituras védicas? So we want to know which is the abode of Lord Krishna and which activities does he do? No, if there are any mention about it. So the thing is, Jesus Christ has said very complete right thing according to the Vedic scriptures, Hindu scriptures. Entonces, Maharaj dice que Jesucristo estaba en lo correcto de acuerdo a lo que dicen también las escrituras védicas. And that's what it is mentioned in our scriptures also, that Krishna, let's say like he's the father of Jesus. I'm just saying as in a hypothetical situation, because many people won't even accept that. But I'm just giving you a hypothetical situation in here. Entonces Maharaj está dando un ejemplo hipotético de, por ejemplo, Jesús es el hijo de Dios, no el hijo de Krishna, ¿no? So he has his one abode, which is known as Eternal Vrindavan. Ya, él tiene un hogar principal que es conocido como el Vrindavan Eterno. That's his permanent home. No one is going to change that. Esa es su morada eterna. Nadie va a cambiar eso. But when he incarnates in a different forms. Pero cuando él encarna en diferentes formas. It is Ram, Narsingha, Vishnu, Narayan, Varaha, you know, all the different kinds of incarnations. Entonces, como Ram, Nrsimha, Vishnu, Narayan, Varajas, que son diferentes tipos de encarnaciones en las que vino Krishna. Then, for the devotees who loved that one kind of a form.
para los devotos que aman una forma específica de Dios, he makes a one abode for them, and he stays there with that form. Él hace una morada especial para ellos y se queda con sus devotos en esa forma. So that many people don't even understand this, that many people come up and they say that, why do you worship idol, any deity form? Entonces de repente mucha gente no lo puede entender y por eso preguntan, ¿por qué tú estás adorando a un ídolo, una forma de una deidad? So I'm not getting into the entire answer of that, but I'm saying that according to our Hindu scriptures, whatever we worship, whichever specific forms we worship, we actually attain that form. We go to that abode of that form and we stay with that form. Entonces, no se va a explayar mucho en los detalles de esta respuesta, pero él dice que las escrituras explican que cualquier deidad o forma que tú adores, tú vas a acercarte a esta deidad, a esta personalidad, y vas a permanecer con ella. Vas a alcanzar su morada. So Krishna has so many different abodes. Entonces, Krishna tiene muchas diferentes moradas, Krishna. So hypothetically, if Jesus is referring about Krishna, then according to Vedic scriptures or Hindu scriptures, it is completely correct. Entonces, hablando hipotéticamente, si Jesús, al mencionar esa frase, ¿no? De que hay una morada, ¿no? En el lugar de mi padre hay diferentes moradas, es totalmente acorde a las escrituras védicas, porque si Jesús se estaba refiriendo a Krishna como su padre, entonces es correcto, hay diferentes moradas en el mundo espiritual. So, yeah, so that thing completely, completely goes with Krishna, that, because he is someone who has so many abodes, and he stays in the different abodes in the different forms, but his real main form, which is Krishna, stays in eternal Vrindavan. Entonces Dios, esto es muy acorde con la fe que tienen ellos respecto a Dios, porque Dios puede tomar muchas formas y tener diferentes moradas para cada una de esas formas, pero su suprema forma, su forma más elevada, su forma más completa es la forma de Krishna, y él tiene una morada eterna que se llama Goloka Vrindavan. Next question. Okay. Su Santidad, por un lado mencionó que el Señor Krishna está en el mundo espiritual de manera eterna disfrutando con otras almas. Regarding, on one hand, you mentioned that Krishna is in the spiritual world enjoying with other souls. Por otro lado, mencionó que Krishna delegó responsabilidades a las personas que se encargan de la creación, manutención y eliminación de este mundo material, junto con sus administradores. On the other hand, you mentioned that Krishna delegated responsibilities to maintain, create, and destroy the worlds. He gives to others. Yes, he gives to others the responsibilities. Okay. ¿Por qué Krishna decide entonces descender a este mundo material? So why Krishna decides to came to the material world? Whenever his devotees, whenever his lovers wants him to come and cry for his love, seek his love, have the strongest desire possible for his love, for his audience, Krishna then comes from his eternal Vrindavan to this material world to give audience to those devotees. Entonces, donde quiera que estén sus devotos y lo busquen
lloren, deseen fuertemente que Él se aparezca y hagan lo necesario para implorarle que Él aparezca, Él va a venir con sus asociados eternos, se va a manifestar. So that's the mainly a time when Krishna comes to this material world. He doesn't come to kill any demons here. Because that's the job for the other people. He is the form of love, and love never kills anyone. Entonces esa es la razón principal por la cual Krishna desciende a este mundo, por el complacer el deseo de su devoto. Él está lleno de amor, así que Él no viene aquí a matar demonios, Él viene a complacer a su devoto, porque alguien que está lleno de amor no se dedica a matar a nadie. So his only job is to meeting his devotees and spending his time with his devotees and lovers. Entonces su único trabajo es venir y complacer a su devoto, encontrarse con ellos y compartir con ellos, con los que lo quieren, con los que lo aman. And for that only he comes to this earth. Y esa es la única razón por la cual él viene a la tierra. Okay. Su Santidad, tengo entendido que la aparición del Señor Krishna estaba anunciada en las escrituras védicas. Mandali is asking if the apparition, the appearance of Lord Krishna was announced in the Vedic scriptures. I didn't get the question. He's asking if the scriptures talk about the appearance of Lord Krishna. Like yes, they do. They do. Varahapidam natvar bapu karnayo karnikaram vibradvasa kanakakapisham vaidyantim jamalam randran venu radhara sudaya purayan gopavandai vrindaranyam sapadaраmanam pavishad geet geertihi. These are the beloveds, or I would say the women of Vrindavan. They are speaking or describing the beauty of Krishna. Las mujeres de Vrindavan estaban describiendo la belleza de Krishna. And they are saying, "Oh Krishna, you are very beautiful. You are the most attractive, handsome man, in the entire this eternal Vrindavan." Entonces Or in this Vrindavan, or ellas decían, oh Krishna, tú eres muy hermoso, muy guapo, eres el hombre más hermoso que nosotros hemos poder visto en este Vrindavan eterno. So they speak about that you're wearing the yellow clothes, completely covered. You have a big flower garland on your one ear. You have put like a one flower. Entonces ellas dicen, tú estás usando ropa de color amarillo y tienes una guirnalda de flores en el cuello y una flor especial en la oreja. And then very softly, you have put the flute on your lips, and you're softly playing that flute. Y tú suavemente colocas la flauta en tu boca y la tocas muy dulcemente. When Krishna goes to the pasture land, then what's his makeup there? When Krishna goes to where? Sorry? Pasture land, cows with cows. Entonces, cuando Krishna va a pastar a las vacas, ¿quién lo maquilla? ¿No? Then Brahma sees him, and Brahma sees, and he's like, Nomi dete abrapapuse tadidam varay gunya vatanj paripikchila sanamakaya vanya sraje kamal vetra vishana venu lakshma shri madhupate pashupanga jaya. He says, oh wow, look at you. I pay all my obeisances again and again on your lotus feet.
Entonces Brahma recita esta oración y dice, wow, mírate, yo puedo postrarme a tus pies de loto con mi oración. It looks like that all the new clouds have come here with the with the water in it. New clouds. Yeah, the new clouds. He's Ghansham, right? Okay. Dice que como nubes de lluvia nuevas se están acercando, ¿no? Como a punto de llover. Let me say, like, so, okay, O son of the king of the cowherds. El hijo del rey de los pastores. Your divine body is like a dark blue, like a new cloud. Su cuerpo divino es del color como de una nube que va a llover, azul. And the clothes which you are wearing, pitambar, right? The yellow clothes. But that yellow cloth is just not like us. It is actually reflecting light. So it's like your garment is brilliant like lightning. Y él usa una ropa de color amarillo, pero no es un amarillo como el que nosotros conocemos. Es un amarillo brillante. So like how Brahma is looking, that there is a clouds, and in clouds, when any lightning comes, yellow lightning comes. So in a very same way, Brahma is describing that the beauty of you is that you completely is dark, but the clothes which you are wearing looks like a lightning. Entonces Brahma en su oración lo que está queriendo decir es que Krishna es como una nube azul que está a punto de llover, pero su ropa amarilla hace que parezca como un rayo también iluminado, ¿no? And your face is enhanced by the peacock feather which you have put on your forehead. Oh, sorry, on your head. Y tu rostro está embellecido con esta pluma de pavo real que tú tienes en tu cabeza. You're wearing one red and black stones, mala, that necklace on your ear. Oh, sorry, on your neck. Él está usando en su cuello un collar de unas piedras que son blancas, rojas y negras. You are wearing 5 different flower garland, a big flower garland on your neck. Tú tienes en tu cuello una guirnalda de 5 flores diferentes. You have a herding stick for cows on your one hand. Tú estás cargando un pequeño bastón para las vacas en una de tus manos. You have buffalo horn to call all your cows. Tú tienes un cuerno de búfalo que te sirve para llamar a todas tus vacas. And you beautifully standing, on a one hand you have the food bowl on your hand. Tú tienes en tu mano una olla un recipiente de comida. On the other side you have your flute in your hand. Y en la otra mano tú tienes la flauta. When Shiva sees Krishna, he describes the different beauty, the beauty where like he is at home, and that beauty is different because he is wearing a different clothes there. Entonces cuando Shiva describe a Krishna, él lo describe de otro ángulo, ¿no? De otra forma, porque él está en casa y puede describirlo de una diferente manera. Y está usando diferentes ropas. So it's like Kasturi Talakam Lalat Patale Vakshastale Kostubham Nasagre Varmotikam Kartale Venum Kare Kangadam Sarvange Arichandanam Sulalitam Gante Chamuktavalem Gopistri Parivestito Vijayate Gopal Chuda Madihi. He says, talks about Kasturi Talakam, like his on his forehead there is a one sign which he has put a mark.
by Kasturi, that deer's musk. Entonces se dice que Krishna usa una marca especial en su frente hecha de Kasturi, que es musk. Y bueno. So Kasturi Tilgam Lalat Patale, like on his forehead, he puts that Vakshasthale Kaustubham. There is a one big gem, like a diamond, which is hanging on his necklace, on his chest. Y en su pecho hay una joya especial, hermosa, que está colgando. So Kasturi Tilakam Lalat Patale Vakshasthale Kaustubham Nasagre Varamotikam. On the nose, in the middle of his nose, one pendant of pearl is dangling. Entonces dice que en su nariz hay como en el medio de su nariz como un pendiente con una perla que está balanceándose. So Nasagre Varamotikam Kartale Vedum Kare Kankanam. It says that he has put his flute on his lips and very softly he is playing his flute. Entonces tú pones tu flauta en tus labios y muy suavemente la tocas. Sarvange Harichandanam Sulalatam Kanthe cha Muktavalam. That his whole body is covered with the with the one kind of a dust. It's like a I would say a pack of like how people put facial pack or something. He has put the pack of tulsi on his whole body. Entonces dice que su cuerpo entero está cubierto por una especie de barro, ¿no? Maharaj quiere compararlo como cuando uno se pone un maquillaje, como una base, pero su cuerpo entero está con esta base hecha de tulsi, que es una planta sagrada. Sulalitam Kanthe cha Muktavalam. He on his neck is a very beautiful pearls necklace is beautifying his beauty. Entonces en su cuello tiene un hermoso collar que hace que su belleza sea más bella. And he is surrounded by all the gopis. Y él está rodeado por sus amigas las gopis. And Shiva is paying pranams or obeisances again and again to Krishna. Y Shiva está haciéndole reverencias una y otra vez a Krishna viendo esta escena, ¿no? So there are millions of verses which describe his beauty. There are millions of verses which describes his beauty. Hay millones de versos que describen la belleza de Krishna. So on a different time of the different day, how we changes our clothes for the different occasions when we changes our clothes. In a very same way, Krishna also does the same thing. So there are different times, different clothes. Así como nosotros, por ejemplo, dependiendo de la ocasión, estamos constantemente cambiando nuestra ropa, pues Krishna igualmente hace lo mismo, entonces cada ocasión es diferente su belleza. So we know like how he looks like and what his beauty is like. Entonces nosotros podemos saber cómo él luce y cómo es su belleza. Su Santidad, en la presentación siempre mencionamos que usted es de la India y más precisamente de una ciudad que se llama Vrindavan. We always mention in your presentation that you are from India and precisely from Vrindavan. He gave the presentation, I didn't. Yes. El lugar donde usted reside, Vrindavan, ¿es el lugar donde apareció esta divinidad Krishna o donde realizó la mayor parte de su vida? So the place where you reside,
is the place that Krishna appears and made his pastimes. So when Krishna comes, what does he do? He sends the piece of land from his eternal Vrindavan to this earth. Entonces, It's like, you know, if you want to travel, you want to have your own pillow, you want to have your own things, so at least you enjoy your own time. Entonces, para poder explicarlo un poco, para poder entenderlo, Maharaj dice que lo que hizo Krishna es traer como un pedacito del Vrindavan eterno a esta tierra. Es como cuando uno se va de viaje pero quiere tener su propia almohada, su propia colcha, la lleva consigo, ¿no? So when Krishna comes, he sends a piece of his land on the earth, and it stays on the earth. And then Krishna appears and does his things. So according to the scriptures, this in the entire earth, this specific piece of province, I would say, or a land, doesn't belong to earth, but belongs to eternal Vrindavan. Entonces lo que explican las escrituras es que lo que hizo Krishna es traer un pequeño pedazo del mundo espiritual a la tierra. Entonces se puede decir que este pedacito no pertenece al mundo material, pertenece al mundo espiritual. So according to the scriptures, those who are the lovers of Radha and Krishna, when they take birth, you know, they are the only fortunate ones who take birth on this land. Entonces, lo que dicen las escrituras es que aquellos que son realmente los que aman a Krishna, ellos tienen la fortuna de poder nacer en este pequeño lugar. So yes, I was fortunate enough. I can say that I was, you know, I was born here, but I'm not still sure that I'm a lover of them yet. Entonces, lo que está diciendo Maharaj es que él tuvo la fortuna de nacer en Vrindavan, pero él no puede decir que él tiene la fortuna de realmente poder sentir que lo ama, ¿no? Okay. So yeah, this is how like Krishna comes on this earth. He sends the piece of land from his eternal Vrindavan to here. Entonces sí, esta es la forma en la que Krishna vino a la tierra. Él envió una pequeña pedazo de eterna Vrindavan aquí. Okay. Su Santidad, tengo conocimiento que muchísima gente de diferentes partes del mundo suelen visitar Vrindavan, inclusive terminar sus vidas en esa hermosa región. Mandal is saying that many people from different parts of the world visit Vrindavan and also wants to die there. ¿Cómo recuerdan a Krishna en ese lugar? ¿Cómo es la atmósfera? ¿Cómo es la energía que se respira en ese lugar? El ecosistema, los animales, ¿cómo es? So Mandal is asking, how do they remember Krishna in that place? How is that the atmosphere is? The trees, the animal, how is Vrindavan in this world? See, the thing is, each and every partial which is born on this, you know, on this holy land, according to us, they all had some kind of a very good deeds. So we feel that somewhere they all are the same. Very good, Maharaj. Very good deeds. Deeds means the good work, or the, you know, in the past lives they had done so much of good work. Entonces Maharaj dice que cualquier residente de Vrindavan tiene una buena fortuna previa para poder haber nacido allá. So because the thing is that this land of Vrindavan,
this was always the land of Krishna, and Krishna has played his pastime here. So he walked on each and every place on this province or on this holy land, and on this holy land, wherever he had walked, every dust particle have touched his lotus feet. Entonces, como Krishna ha realizado sus pasatiempos en Vrindavan cuando vino a la tierra, y él caminó por cada parte de Vrindavan, entonces se dice que cada partícula de polvo, de tierra, de Vrindavan está bendita. All his lovers for last thousands of years, for the austerity, for to find him or to whatever, like they have stayed here, they cried for him. So this holy land have been, we say, watered by the tears of all the lovers. Entonces, todos sus devotos, todos los que lo aman, han llorado por miles de años para poder alcanzar esa residencia. Entonces se dice que esta tierra está formada por las lágrimas de los ojos, las lágrimas de amor de los ojos de sus devotos. So, in the whole world, when the tree grows, they grow because of water and seeds and, a different reason. But here, because of the tears of the lovers, which are actually a love, those happy tears, they gave a birth to any trees and plants here in Vrindavan. Entonces dice Maharaj que en cualquier otro lugar del mundo los árboles crecen por un tema de estaciones, por el agua que lo riegan, pero particularmente en Vrindavan los árboles nacen debido a estas lágrimas amorosas de los devotos de Krishna, ¿no? So for us, all the trees in this holy land, they are very respectable. Para nosotros, cualquier árbol en esta tierra sagrada es alguien muy respetable. In a very same way, all the animals here, they all are very respectable. But again, this is like a whole another discussion, and because it will take a time for me to describe that how all the animals are, very respectable in Vrindavan. But the whole thing is that each and everything here is holy for us. Entonces, de la misma manera, cada entidad viviente, cada animal es alguien muy respetable en Vrindavan. Igual hay muchos detalles que de pronto serían muy largos de explicar en el tiempo que tenemos respecto a por qué los animales son realmente entidades respetables. Pero de una manera general podemos decir que cada entidad viviente en Vrindavan es alguien muy especial. Next question. Su Santidad, tengo entendido que han aparecido distintas encarnaciones de la divinidad de Dios en diferentes partes del mundo. There are different incarnations of God in different parts of the world. Pero hay una referencia particular que me llamó la atención, es que la encarnación de Krishna, dicen que es una encarnación bastante traviesa, ¿es así? But Mandali said that he knows that Krishna is a very naughty incarnation. Is that right? Sí. I wouldn't see when it depends, like who you can go naughty with. Depends of who you can go naughty with. Depende de con quién tú te vas a poner travieso, ¿no? So he's been naughty to his families or family members or those devotees who wanted to be his family. Él es travieso con los miembros de su familia o aquellos devotos que quieren ser parte de su familia. If you don't want to be naughty, he is never going to be naughty with you.
If you are going to be very formal, he will be very formal with you. Si tú quieres ser travieso, él también va a ser travieso contigo. Pero si tú quieres ser alguien informal, él también contigo se va a portar de forma. He is someone who knows all his etiquettes. He knows that how to behave. Él es alguien que conoce todas las etiquetas, él sabe perfectamente cómo comportarse en cada situación. And he knows how not to behave. Y él sabe cómo no comportarse también. But so it all depends that how do you want to worship him. If you want to worship him as a family member, then he will show all his naughtiness as a small child or a teenager boy, and will show every kind of a naughtiness of that age. Pero todo depende en cómo tú lo quieres adorar, cómo te quieres relacionar con él. Si tú quieres relacionarte de una manera traviesa o familiar, él te va a mostrar toda su forma traviesa, ya sea como un niño pequeño o como un joven adolescente. Me encanta la respuesta que ha habido, porque la pregunta iba direccionada a los pasatiempos y las travesuras del señor Krishna en su niñez y adolescencia. Mandali said that he loves this answer because the question was directioned to when Krishna was a kid or adolescent. Pero al mismo tiempo me encantó la respuesta que ha habido. Porque but at the same time, he likes the answer because todo es perfecto. Because all is perfect. ¿Nos puede comentar, por favor, algún pasatiempo de la infancia o niñez de Krishna donde haya hecho esas travesuras? Es lo último que le pido por el día de hoy. To end this session, can you please tell us a small story about Krishna's notice when Krishna is naughty? When Krishna is naughty, Krishna is naughty on which age? Because I have all the different stories of the different ages. Okay, ¿en qué edad dice Maharaj? Porque él es travieso en todas las edades. Adolescente. Lo dejo a ti, por favor. Please, when he is adolescent. He's small. No. Big. He's adolescent, young boy. Oh, young boy. Young. So there's one story goes that one day he wanted to see Radha. Entonces hay una historia, estamos pidiéndole que hable respecto a cuando él es joven. Entonces hay una pequeña historia de cuando él se quería encontrar con Radha. So he used to love Radha, but he never used to tell that, he loves Radha. Él estaba enamorado de Radha, pero nunca le decía a Radha que él estaba enamorado de ella. So what he did, like one day he became a security guard of one garden where Radha comes to pick flowers. Entonces lo que él hizo es él se convirtió en un guardia de seguridad de un jardín donde Radha iba a recoger flores. So when Radha went there to get the flowers, and Krishna as a security guard says, "Do you have any permission to enter this garden?" Entonces cuando Radha fue a recoger las flores y Krishna estaba vestido de guardia de seguridad, le dijo, ¿tienes algún permiso para recoger flores de aquí? So friends replied, she is the princess of princess of Varsana. She doesn't need any permission to enter here. Entonces las amigas de Radha replicaron, ella es la princesa de Varsana, ella no necesita ningún permiso para recoger flores de aquí. Like, no, I don't care whether you are a princess or a queen. I need the permission to enter here because this is my premises. I'm the security guard here. Entonces el Krishna dijo, bueno, a mí no me importa si tú eres la princesa o la reina. Yo necesito que tú me muestres permiso para retirar las flores de este jardín. So friends ask that, show us that you are the appointed security guard here. Entonces las amigas le dicen, demuéstranos que tú eres el guardia de seguridad de este jardín. So it's like, you don't need any certificate, any appointed letter from my side. I am the security guard. This is my land. Every flower is mine. Every plant is mine.
I have, the responsibility to take care of them. I will never let you, plug them. Entonces Krishna dice, yo no necesito ningún certificado, ningún papel que demuestre que yo soy el guardia de seguridad. Yo personalmente soy el guardia de seguridad. Cada planta aquí es mía, cada molécula aquí es mía, de semilla aquí es mía. Entonces yo tengo el deber de cuidarla y no voy a dejar que tú te las lleves. So after like so many tries, so many arguments from the both sides, Krishna was like, okay, I gave you the permission to go and pluck the flowers. Entonces, después de un buen rato argumentando, discutiendo de un lado de otro, Krishna dijo, está bien, les voy a dejar que pasen y saquen las flores. So Krishna then disappeared from there and climbed the tree, climbed like a few trees. Entonces Krishna se desapareció de allí y se subió a un árbol. Specifically, he went to those trees where Radharani was going to pluck flowers. Él fue específicamente a esos árboles donde Radharani usualmente recogía flores. So what he did, like Radharani in height is short, so he stood up on the branch of one tree, and by his leg he started pushing down the branch so Radharani could pluck flowers. Entonces lo que él hacía, como Radharani era como no tan alta, ya lo que hacía él encima del árbol con su pie era empujar la rama hacia abajo para que Radharani no tuviera que esforzarse mucho en sacar la flor. So when Radha was about to pluck, he used to take his leg off, so the branch used to come back again. Entonces cuando Radharani estaba a punto de alcanzar la flor, lo que hacía él era soltar su pierna, entonces la rama se subía. So again and again, from one tree to another, Krishna was doing the same thing. So Radharani was getting so frustrated. God, this flower was just right near, and now he's again, off. Entonces, it's far. Eso sucedió de una rama a otra, de un árbol a otro, una y otra vez. Radharani estaba a punto de coger la flor y la rama se iba hacia arriba, porque Krishna estaba haciendo lo mismo para molestarla y ella se sintió muy frustrada al respecto. So when Krishna saw the frustration of Radha, he actually put the one, branch down. Entonces cuando Krishna vio la frustración de Radha, él de nuevo bajó una de las ramas con flores. So Radharani was like, I really want to grab this branch and then pluck flowers. I don't want to let this branch go. Entonces lo que hizo Radharani esta vez no es ir a la flor, sino ir a la rama. Dijo, yo voy a agarrar la rama y luego de ahí voy a sacar la flor. No voy a dejar que esta rama se me escape esta vez. And Radharani is very lightweight. Entonces Radharani es alguien delgada, de poco peso. So Krishna lifted his leg from there. Entonces Krishna soltó su pie de la rama. And Radharani hanged herself on the branch. Entonces Radharani quedó colgada de la rama. She was all far from her friends while picking those flowers, but she started calling her friends. Ella estaba lejos de sus amigas que estaban recogiendo flores, entonces ella comenzó a llamar a sus amigas. Now Krishna was like, this is the best time to introduce myself. Entonces Krishna dijo, este es el mejor momento de presentarme, de introducirme a mí mismo. He came down from the tree and as a hero, he wanted to rescue Radharani. Entonces él bajó del árbol y con un aire de héroe quiso ayudar a Radha. So he came down from the tree and it's like, oh, no one is taking care of you. You're the princess. I will save you. Don't worry. Entonces él bajó del árbol y miró y dijo, oh, nadie te está cuidando y tú eres la princesa. Yo te voy a cuidar. So he went there to, put her off from that branch, and saved her. Entonces él se acercó a ella para poder ayudarla a bajarse de la rama y salvarla. So he does all of these pastimes, with his friends, with his lovers only, with his family members mainly.
Entonces, este es uno de sus pasatiempos y él tiene un montón de pasatiempos que él hace siempre con sus seres más queridos, con su familia. And this is the best thing also, because when you think about God and you talk about his love, how would you actually see his love until or unless there is no naughtiness? Entonces esto es algo realmente importante, porque si tú estás hablando de Dios y quieres ver su amor, ¿cómo lo vas a ver si no puedes ver su manifestación de una forma traviesa, ¿no? Haciendo travesuras. Until or unless there is no relationship with God, in any form, you cannot really relish the relationship and enjoy. Entonces, si nosotros no podemos ver esto, entonces nosotros no podemos disfrutar realmente o conocer una relación, ¿no? No podemos tener un acercamiento, una relación si no es de esta manera. Everyone are afraid in different religions, but in our religion, when we worship Krishna, we are not afraid at all. En algunas religiones uno se relaciona con Dios por un miedo, ¿no? Como una reverencia, como un temor. Pero en nuestra religión nosotros no tenemos ningún miedo de Dios. And that's the beauty of this path. Y esa es la belleza de este camino. So yeah, the naughty Krishna or the lovable Krishna, whatever Krishna he is all our and he is all attractive. Entonces el Krishna travieso, con cualquiera de sus versiones, él es muy atractivo para todos los almas. Ok, Santidad, de mi parte nada más. ¿Tienes alguna, Gopi, alguna pregunta? No, quedé feliz con el pasatiempo. Nada más, el próximo programa, su Santidad nos hablará un poco más de Radharani. Thank you, Maharaj. So the next program we want to hear more about Radharani. Sure. And I'm looking forward for that. Está queriendo mucho que eso pase, hablar de Radharani. Muchas gracias. Namaste. Thank you very much. De nada. Buenas noches. Muchas gracias. All my love to all of you. Yeah. Take care. See you soon. Nos vemos la próxima. Bendiciones a todos. Gracias, Gopi. Gracias, Su Santidad.